Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos los que están estudiando para el ENARM. Hoy ya abril, a punto de que se abra la convocatoria para el preregistro. Espero que todos estén bien y que puedan completar su registro a medida de lo posible. El día de hoy vamos a ver una clase un poco extensa de traumatología y ortopedia, donde nos vamos a enfocar sobre todo en miembro superior, fracturas. No vamos a abarcar aquí luxaciones ni lesiones de partes blandas, porque es un tema pues bastante extenso y no quiero que quede este video tampoco de 3 horas. Entonces, me gustaría iniciar diciendo que no soy un experto en traumatología y ortopedia. De hecho, de todas las especialidades quirúrgicas, podría decir que es de las que más deficiente soy y que no tengo el expertise como para dar una clase a profundidad. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, lo vamos a revisar en la GPC, que es nuestra guía principal, y si no, pues vamos a consultar a un experto. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con lo que les puedo enseñar, que realmente son cosas básicas, cosas que nos van a enseñar, que nos van a preguntar en el examen nacional a residencias médicas y que considero que son muy importantes que las sepamos por si llega a caer una pregunta de estas de traumatología y ortopedia, que es muy rentable que lo sepamos. Entonces, pues bueno, primero empezando con lo que son las fracturas de clavícula, voy a quitar este espacio de acá. Empezando con las fracturas de clavícula, hay que recordar que estas se presentan más en lo que es el tercio medio. Hay que recordar que la clavícula pues está unido en su parte externa hacia lo que es el acromio y hacia la parte medial, hacia lo que sería el esternón, exactamente a la parte lateral del manguito. Entonces, la zona más susceptible a tenderse a fracturar es el tercio medio. Y podría ser una gran pregunta que nos podrían hacer en el examen. Tomando la clasificación que se usa, que es la clasificación de Allman, que básicamente esta clasificación nos habla sobre los tercios de la clavícula y cómo es que se fracturan. El tercio medio se fractura en un 75, un 85%. El tercio medial es el que menos se fractura afortunadamente, que es el 5%. Y el tercio lateral, que es el que se une al acromio, está registrada en un porcentaje del 20% para fractura. Esta se presenta más en pacientes jóvenes, por lo general menores de 25 años, y se presenta más en hombres. Por lo general, esto hay que asociarlo a pacientes que caen de su bicicleta, que caen de una motocicleta también, o que tienen algún accidente en el cual impactan directamente sobre el deltoides, en la zona del hombro, y evidentemente todo el peso va a caer sobre este hueso largo que evidentemente no va a poder soportarlo y va a terminar por claudicar. Entonces, el mecanismo de lesión, ya lo dijimos, es un golpe directo sobre lo que es el hombro y por lo general, ya lo comentamos, se lesiona más o se fractura más lo que es el tercio medio. Y esto de una manera muy importante porque recordemos que la gran mayoría de estos tipos de fracturas se van a resolver por medio de tratamiento conservador. Únicamente se les va a dejar su inmovilizador, su cabestrillo universal y vamos a esperar a que consolide sola. Entonces, la gran mayoría no van a ocupar tratamiento quirúrgico. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuáles son las que ocupan tratamiento quirúrgico y porque tienen indicaciones muy específicas. Y algo muy importante también a remarcar aquí es que las fracturas de los tercios que se encuentran laterales, ya sea el medial o sea el externo, siempre van a ser quirúrgicas, ¿sale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Igual en deportistas, pues estas se van a tener que operar para recuperar la movilidad más rápido y no esperar pues todo ese tiempo de consolidación a que se vuelva a pegar ese hueso. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como una deformidad de la cintura escapular y vamos a ver que el paciente tiene imposibilidad para poder levantar el brazo. De hecho, uno de los signos clásicos es que evidentemente podemos ver la fractura. Si nosotros descubrimos al paciente a nivel de esta zona, vamos a encontrar este signo que se le conoce como el signo de la tecla, que básicamente pues nosotros presionamos al paciente en su clavícula y va a bajar y va a volver a su posición original. Hay que recordar que a nivel de la radiografía, que es esta que vemos acá de este lado, el tercio proximal perdón, el tercio medial perdón, el pedazo medial se va a ir hacia superior y el pedazo que se encuentra hacia masa lateral se va a bajar. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede por la tracción de los ligamentos que se encuentran aquí abajo. Realmente estos ligamentos no creo que nos pregunten, pero si nos llegan a preguntar, pues corresponde al ligamento del complejo del conoides y el trapezoide, que básicamente le dan estructura a la clavícula y que cuando se fractura, pues estos tienden a jalar ese pedazo de la fractura hacia la parte inferior.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues ocupamos una radiografía anteroposterior de hombro que incluya pues tanto la articulación del acromio con la clavícula como la del esternón con lo que sería la clavícula. Entonces, una radiografía que involucre estos dos, y en caso de ser una lesión que involucre la cápsula o que tenga alguna otra lesión aledaña o que sea en los tercios externos, tenemos que tomar lo que es una tomografía para evidentemente observar mejor la lesión y poder delimitar mejor un tratamiento. En cuanto al tratamiento, fíjense que la gran mayoría aquí van a ser conservadores y van a ser con cabestrillo de 90 a 120 días. Esto es lo que nos marca la GPC. Evidentemente, yo sé que hay nuevas guías que van a marcar otro tipo de tratamientos, a lo mejor y más cortos, pero al menos lo que nos dice la GPC ahorita es que 90 a 120 días con el cabestrillo universal para las fracturas de tercio medio. ¿Cuáles serían las complicaciones más importantes aquí? La falta de consolidación y la lesión del plexo braquial. Recuerden que a esta zona, a nivel de C5 hasta T1, logra bajar lo que es un pequeño plexo que se le conoce como plexo braquial, que va a dar inervación a toda la mano y justamente pasa en esta zona. Entonces puede haber un riesgo pues alto de que exista lesión al plexo braquial desde los troncos primarios. Ahora, ya sabemos que el principal tratamiento es conservador, pero ¿cuándo vamos a efectuar un tratamiento quirúrgico? Para el tratamiento quirúrgico tenemos que sea una fractura expuesta, que tenga, además de la fractura de clavícula, una lesión neurológica o vascular, fractura bilateral de clavículas, que exista compromiso pleuropulmonar, por ejemplo, que se haya desarrollado un neumotórax asociado a la fractura de clavícula, hombro flotante, que esto significa que exista un desplazamiento de la clavícula de más de 2 centímetros o que exista un tórax inestable. Ya cuando revisemos el tema de ATLS, pues se van a dar cuenta que el tórax inestable tiene una cierta definición y si se asocia esta definición con la fractura de clavícula, pues ya la compromete para hacer algo quirúrgico. Algo importante, no utilizar el vendaje de Belpauf ni el vendaje Nocho. Estos yo hace unos años vi que todavía se usaban, pero la verdad es que ya no se recomiendan, ya no se deben de usar y no se deben de usar maniobras para reducción. Simplemente se deja con su cabestrillo, se deja 90 a 120 días al paciente con esta inmovilización y hay que esperar a que consolide. Evidentemente, les digo, si es un paciente que es deportista y que ocupa regresar rápido a sus actividades, pues podemos operarlo, poner una placa para acelerar esa consolidación. Ahora vamos con las fracturas de húmero, que también son todo un tema, y que estas las vamos a dividir en tres, ¿no? De la porción superior o la cabeza humeral, de la diáfisis y de la zona distal, que va a involucrar a lo que es la tróclea y a lo que es la zona de la epitróclea y la zona del epicóndilo, igual que la fosa holocraniana. Entonces, vamos con las fracturas de húmero proximal. Estas por lo general suceden en pacientes ancianos y evidentemente pues más en mujeres porque son las que más desarrollan osteoporosis. Yo sé que esto no es una clase de ginecología obstetricia, ni de climaterio, ni de menopausia, pero hay que recordar que en esta etapa de la vida las mujeres tienen un aumento de lo que es esta disminución en la densidad ósea, lo cual condiciona a que desarrollen osteoporosis y evidentemente pues tengan mayor riesgo de tener fracturas de cadera, de muchísimas cosas. Entonces, pues en general a las mujeres se les va a conferir más riesgo por osteoporosis. La cabeza humeral la vamos a dividir en cuatro partes. Vamos a ver que tiene como tal una cabeza, que como tal es la que articula en la cavidad glenoidea del omóplato. Tenemos la diáfisis proximal, que será la parte más superior. Tenemos el troquíter y tenemos el troquín. Aquí muy importante, estas estructuras, estas cuatro porciones van a darle esa configuración anatómica tan importante que nos van a ayudar a saber si cuando se fractura tal lado o tal parte, cómo vamos a tratarlo, ¿no? Para eso, de hecho, existe la clasificación de NIR, que la clasificación de NIR, pues básicamente nos va a dividir en esos segmentos que acabamos de hablar y a partir de estos, pues saber cómo vamos a hacer un tratamiento, ¿no? Si va a ser quirúrgico, si va a ser conservador, ya sea lo que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión clásico en estos pacientes que tienen fractura de húmero proximal? El mecanismo clásico es un traumatismo directo, igual sobre la parte superior del brazo, o está asociado a lesiones eléctricas o terapia de electrochoque. Imaginemos un paciente que, pues, por alguna razón, un accidente en el trabajo, imaginemos un ingeniero que se encarga de conectar vías de alto voltaje, pues tiene un choque y pues se fractura lo que es su parte superior de su húmero. Entonces, muy importante
recordar que está asociado a esto. Existe un signo muy específico, patoneumónico, que aparece en estos pacientes que se le conoce como el signo de Hennequin, que básicamente este signo es un hematoma que sucede o que se presenta en la cara interna de lo que es el brazo y la cara lateral del tórax. Si nosotros vemos esto asociado al antecedente de un choque eléctrico o un traumatismo como tal en el brazo, pues hay que pensar que está fracturado lo que es esta sección. Algo muy importante es que puede haber lesión de lo que es la arteria a nivel braquial o incluso a nivel de la subclavia. Entonces, lo que genera ese hematoma, pues es la disrupción de esa arteria a ese nivel, ¿no? Y por eso se pigmenta tan intenso ese hematoma y esa equimosis. Las complicaciones más severas en estos pacientes es que hagan una necrosis avascular. Hay que recordar que hay ciertas zonas que tienen riesgo de necrosis avascular. Por ejemplo, la cabeza de lo que es el fémur, que será el acetábulo, la fractura de astrágalo, algunas fracturas en escafoides pueden generar esta necrosis vascular. Más adelante también lo vamos a mencionar cuando veamos fracturas en muñeca. Pseudoartrosis, que pues va a generar rigidez en el hombro, y la lesión del nervio axilar. Aquí sí bien importante y bien puntual, hay que recordar que el nervio axilar es una de las ramas terminales del plexo braquial. Y justamente este nervio axilar o nervio circunflejo, que también se conoce así, da una vuelta en esta sección cercana al deltoides. Entonces, como la lesión está muy cerca, está muy aledaña, pues puede producir esa lesión. Y recuerden que la lesión del axilar pues va a evitar que el paciente pueda generar una correcta abducción y aducción del brazo, y por ende pues esa va a ser la característica de la lesión del nervio axilar. Para el diagnóstico, pues vamos a pedir lo que es una radiografía AP de hombro, en la cual vamos a evidenciar pues que existe una lesión a nivel de, ya sea de la diáfisis superior, o ya sea del troquíter, o ya sea del troquín, o ya sea a nivel de la cabeza humeral. Entonces, pues no, hay que recordarlo, no olvidarlo. Siempre muy importante, puede existir luxación asociada. Hay que recordar que la luxación glenohumeral más importante y que más se presenta es la anterior, y que puede llegar a aparecer, ¿no? Incluso este signo de la charretera, que es clásico de la luxación glenohumeral anterior, que bueno, ya cuando veamos lesiones de partes blandas, eso lo vamos a identificar. Ahora, en cuanto a otros estudios como la tomografía y la resonancia magnética, estos únicamente se piden en caso de duda diagnóstica. Hay que recordar que en traumatología y ortopedia las cosas son muy sencillas, son muy simples, y simplemente se pide radiografía en la mayor parte de los casos. La tomografía y la resonancia casi siempre se deja de lado o se piden casos muy estrictos, ¿no? Para el tratamiento, pues vamos a tener que las fracturas que no están desplazadas o que tienen un desplazamiento mínimo, podemos tratarlas de forma conservador con cabestrillo o con vendaje de Belpauf, por lo que serían 2 a 4 semanas. Por ejemplo, acá pues vemos una clásica imagen del cabestrillo, clásico paciente, ¿no? Para inmovilizar esa fractura. En dado caso que haya una fractura de 2 o 3 partes, que estas serían las partes, si se fractura, por ejemplo, la cabeza, la diáfisis proximal y el troquíter, pues ahí tendríamos que optar por un tratamiento quirúrgico con osteosíntesis a base de clavos de Kirchner. Más adelante nos vamos a dar cuenta que estos clavos de Kirchner se usan para varias cosas, ¿no? Incluso para las fracturas supracondilias en niños, en olecrano. Entonces ya lo veremos. Las fracturas conminutas, donde conminutas se hace referencia a que está fracturado pues en su totalidad, pues evidentemente ya no vamos a poder reconstruir a través de una placa o los clavos de Kirchner. Entonces, por ende, cuando ya está todo roto acá arriba, pues tenemos que utilizar una artroplastía y poner pues una prótesis. Entonces, esa es la fractura de húmero proximal. Vamos con la fractura de diáfisis. Esta por lo general aparece más en jóvenes o en mujeres mayores, igual de la misma manera, mujeres osteoporóticas. El mecanismo de lesión está asociado a traumatismo de alto impacto. Por lo general son pacientes que van en su carro o que tienen algún accidente automovilístico pues de gran voltaje, y sucede que el húmero en la porción media, que es la diáfisis, pues se fragmenta y se rompe en un trazo, ¿no? Aunque puede haber múltiples trazos y también puede ser con minuta. ¿Cuál es la complicación de este tipo de fracturas? Pues bueno, que hay una fractura que se le llama así, tiene este epónimo, que es la fractura de Holsten-Lewis. Esta fractura básicamente hace referencia a que es una fractura de lo que es la diáfisis humeral, pero que está asociada a la lesión del nervio radial. ¿Y esto por qué? Pues bueno, es muy fácil
identificarlo, ya que recuerden que la diáfisis del húmero está como rotada en su propio eje y crea un canal en ese eje que se le conoce como canal de torsión del húmero. Entonces, por ese canal de torsión pasa un nervio del plexo braquial, que es el nervio radial. Entonces, si se lesiona ese nervio radial, pues evidentemente vamos a tener una fractura de Holstein-Lewis. Acuérdense que la lesión clásica que produce la lesión del nervio radial es la mano péndula o la mano en borla. No les puse aquí una imagen, pero ya después cuando lo veamos, lesiones del plexo braquial, pues vamos a ver qué es eso de la mano péndula, ¿no? Acuérdense que hay más lesiones, ¿no? Mano en garra, mano en predicador y demás cosas, ¿no? Ahora, para el tratamiento, vamos a tener que si es una fractura cerrada, pues como todo, ¿no? Reducción cerrada más inmovilizar, igual con el mismo cabestrillo. Si es una fractura abierta o que al momento de hacer la reducción cerrada, pues esta empeora con dolor, no cede, podemos usar un tratamiento quirúrgico. Al ser un hueso largo, pues podemos optar por poner un clavo centromedular en la extensión del hueso para volver a reducirla y que quede estable esa diáfisis humeral. Y pues bueno, aquí nada más puse como recordatorio en las fracturas abiertas porque esta puede abrirse. Cómo iniciar antibióticos, que debe ser en las primeras 3 horas, y según el grado de Gustilo y Anderson, el tipo de antibiótico que tenemos que usar. Voy a mencionarlo ahorita rápido, pero más adelante también lo voy a mencionar cuando hablemos de fracturas de falanges. El Gustilo y Anderson grado 1 y grado 2 se usan cefalosporinas de primera generación. El grado 3 se usan aminoglucósidos asociados a estas cefalosporinas. Cuando hay anaerobios se usa lo que es la penicilina y cuando hay una contaminación masiva usamos lo que es el metronidazol. Esto viene de la GPC, son los esquemas que recomiendan antibióticos de la GPC. Ahorita más adelante vamos a enfatizarlos y tratar de recordarlos mejor, pero esto es una embarradita de inicio, ¿no? Igual vamos a ver la clasificación de Gustilo y Anderson. Entonces, vamos con la fractura humeral distal. En esta es muy importante identificar que el mecanismo de lesión es un poquito distinto y que aquí vamos a tener cierto, vamos a decirlo así, va a tener cierto lugar los pacientes pediátricos, ya que la fractura más comúnmente en la edad pediátrica son las fracturas supracondilia de húmero. Entonces, esta es la zona que más se fractura en lo que es niños a nivel humeral. Eso es una pregunta que a lo mejor nos pueden preguntar y pues valga la redundancia, ¿no? O sea, puede ser que en el examen nacional venga. Y bueno, el mecanismo de lesión clásico es un impacto directo sobre el cúbito proximal, generalmente sobre la tróclea o hay un forzado de los cóndilos que va a llevar a que se separen. Entonces, este impacto, pues que no se les haga raro, es impacto sobre lo que es el codo. Por lo general, los niños caen y pues ponen el codo, pegan directamente sobre el cúbito, pero la fuerza se transmite a la zona supracondilia de lo que es el húmero y pues se termina claudicando, rompiendo lo que es ese húmero a nivel distal, a nivel supracondilio. Entonces, hay que recordar que en la parte inferior o en la epífisis inferior de lo que es el húmero, pues tenemos dos cóndilos, ¿no? Uno medial, uno lateral, y también uno es conocido como el epicóndilo, otro comúnmente es conocido como la epitróclea, porque acuérdense que las articulaciones que generan ahí, entre ellas, pues se conocen también así, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál es el método diagnóstico por el cual vamos a llegar a cabo estas fracturas? Va a ser igual lo mismo, radiografía del codo en dos proyecciones, ya sea AP o lateral, ¿no? En la cual pues se va a evidenciar que tenemos este trazo de fractura. Hay un epónimo también aquí, como la fractura de Holstein-Lewis, pero acá en este caso se da la fractura de Kocher-Lorenz, que básicamente la fractura de Kocher-Lorenz nos habla de que hay una fractura del cóndilo lateral. Entonces, pues ahí recuérdenlo, Kocher-Lorenz, fractura del cóndilo lateral. Ahora, las fracturas intraarticulares, pues por lo general son pacientes que son osteoporóticos o que son traumatismos de alto impacto. Estas ya de por sí, si son intraarticulares, pues van a ocupar lo que es tratamiento quirúrgico. Hay que recordar que dentro de las patologías o dentro de las fracturas que ocupan tratamiento quirúrgico son las que tienen trazos intraarticulares o comprometen la articulación. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el tratamiento en general para todo este tipo de fracturas? Pues por lo general van a ser reducción abierta con colocación de material de osteosíntesis. En este caso, pues RAFI, ¿no? Con fijación interna. Por lo general en los niños se utilizan los clavos de Kirchner, que eso era lo que mencionaba hace un momento. Y en pacientes osteopénicos que evidentemente los clavos de Kirchner pues no van a tener una adecuada fijación, que puede ser que estas no contribuyan a la mejoría, pues hay que utilizar artroplastía. En pacientes pediátricos, pues ya saben, sus clavos de Kirchner, inmovilización con férula por 3 semanas, pues los niños van a andar ahí con su bracito, con todo su yeso, o su inmovilizador universal.
Y bueno, hay una clasificación que me encontré que se puede usar en estos pacientes, que es la clasificación de Garland. La verdad, no le pongan atención a cómo es que se clasifica, que cuántos grados, que esto, que el otro, porque no es rentable aprendernos cosas tan específicas. Simplemente saber, por ejemplo, en la fractura de húmero proximal, pues la clasificación de NIR. En la fractura de clavícula, pues la clasificación de Allman para saber qué tercio es, ¿no? En la clasificación de húmero distal, la clasificación de Garland. Entonces, tú simplemente saber eso y es todo. En cuanto a las complicaciones, pues también va a haber lesión a nivel de neurológica. En este caso, el nervio que más se puede lesionar es el nervio cubital y también puede producir rigidez. También se puede llegar a infectar. Generalmente todas las infecciones en traumatología y ortopedia, como están muy cercanas a la piel o tienen comunicación con la piel, van a asociarse al Staphylococcus aureus coagulasa positiva. Entonces, aquí nada más nos especifica lo que es la GPC, pues iniciar antibiótico en las primeras 6 horas, que en realidad en toda fractura abierta, recuerden que por Gustilo y Anderson se debe iniciar antibiótico dentro de las primeras 3 horas. Hay que recordar esa gente que es el Staphylococcus aureus, que es por lo general el que más se asocia a la infección de fracturas que están expuestas. Ahora vamos con las fracturas de antebrazo, las cuales ya son las más sencillas y ya no tienen tanta dificultad. Aquí vamos a hablar de Montegia, vamos a hablar de Galesi, vamos a hablar de la fractura de Barton y Chaufar. Entonces, la fractura de Montegia y la fractura de Galesi son dos fracturas que sí o sí hay que sabernos porque son fracturas complejas que por lo general ambas van a ocupar un tratamiento quirúrgico y ahorita vamos a verlo porque tiene una indicación muy específica. Una fractura compleja, la fractura de Montegia, y aquí quiero que se acuerden de algo. Montegia, asócienlo a cúbito y Galesi, asócienlo a radio. Entonces, la fractura de Montegia, hay una fractura de la diáfisis del cúbito más una luxación de la cabeza del radio. ¿Esto por qué? Porque se rompe el ligamento que mantiene la cúpula del radio en su lugar original. Ese ligamento se le conoce como ligamento anular. Entonces, si hay fractura de la diáfisis del cúbito más luxación de la cabeza del radio, eso ya lo convierte en una fractura de Montegia y por ende, fractura más luxación ya lo hace una fractura compleja. Por ende, siempre el tratamiento va a ser quirúrgico. Ahora, en cuanto a la clínica, lo más importante es que vamos a tener una limitación a la pronosupinación. Nosotros le encargamos al paciente que haga este tipo de movimiento y pues evidentemente no va a poder porque acuérdense que la función principal del cúbito y el radio es que estos se superponen cuando queremos hacer estos movimientos de pronosupinación. Además de esto va a haber edema, va a haber equimosis en la cara lateral del codo. Y pues bueno, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Con una radiografía AP y lateral. Por ejemplo, aquí vemos la fractura en lo que es nuestro cúbito y vemos la luxación del radio. Fíjense cómo la cúpula del radio pues se despega hacia arriba, ¿no? Sale hacia arriba. El pico máximo en el que se presenta en la edad es de los 4 a los 10 años y después de los 60 años, pues ya en pacientes mayores, ancianos, se puede llegar a presentar. Es una fractura que clásicamente sucede en los niños, pero pues no también puede llegar a suceder en un paciente adulto. El tratamiento, como les dije, va a ser quirúrgico y urgente y va a ocupar pues reducción abierta con fijación interna. Acuérdense que eso significa RAFI. El tipo de placas que se utilizan aquí son las placas DSP de 3.5 milímetros, que son placas de compresión dinámica. Por lo general, el hallazgo que usamos o que se usa para poder indicar un tratamiento quirúrgico, que en general van a ser todas, es cuando hay un desplazamiento de más de 50 grados o una angulación de más de 10 grados. Estas placas de SP, por ejemplo, yo no las conocía, pero hace poco tuvimos una clase de traumatología y ortopedia con un maestro de traumatología y nos comentaba justamente que pues las placas de SP son el tratamiento de elección en este tipo de fracturas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el Galesi, básicamente el tratamiento es lo mismo. Aquí la única diferencia que quiero que se aprendan y que vale la pena mencionar a diferencia de las Montegia es qué es lo que se fractura y qué es lo que se luxa. En este caso, la luxación es de la diáfisis del radio y la luxación es cubital distal o también conocida como radiocubital distal. O sea, básicamente es lo contrario a lo que sucedía en la Montegia, ¿no? En la Galesi se fractura el radio y se luxa lo que es ese cúbito a nivel distal. Y en la Montegia es proximal, sucede en el antebrazo proximal, se fractura el cúbito y se luxa lo que es el radio. Entonces, acuérdense, una es distal, que sería Galesi, y otra es proximal, que sería Montegia. Una involucra el cúbito, que sería Montegia, y otra involucra el radio, que sería Galesi, a nivel de fractura. Porque acuérdense que es inversamente al que se fractura que el que se luxa. Si se fractura uno, el otro es el que se luxa. Entonces, ya sabemos, fractura y luxación ya lo hace una fractura compleja, por ende tenemos
tenemos que dar un tratamiento quirúrgico con las placas DSP a través de reducción abierta y fijación interna. Hay un epónimo también aquí que también vale la pena recordarlo, que es la fractura de Essex-Lopresti. La Essex-Lopresti nos habla de que existen tres cosas. Básicamente, fractura conminuta de la cabeza del radio, que sería una fractura a este nivel, aquí, en esta zona de acá. Luxación radiocubital distal, que básicamente sería lo mismo, que se luxa la cabeza de ese cúbito. Y finalmente, que hay una lesión de la membrana interósea. Hay que recordar que estos dos huesos se mantienen estables y unidos y pueden hacer este mecanismo de pronosupinación a través de esta membrana interósea y por ahí adentro pasa una arteria, que es la arteria que irriga lo que es esa membrana. Entonces, si se fractura la cabeza de manera conminuta del radio, se luxa lo que es la articulación radiocubital distal y aparte hay una lesión de la membrana interósea, eso ya se considera un Essex-Lopresti. En un examen nacional, si nos ponen que el paciente llega con un chorro de cosas, fractura, luxación y lesión de la membrana interósea, pues no hay que dudar en poner que es un Essex-Lopresti. Ahora, nada más como una mnemotecnia, esta es una mnemotecnia que en mi servicio social todos mis amigos y yo comentamos, que es que es la mnemotecnia de mugre. M de Montegia, U de unla, de cúbito, o sea que se fractura el cúbito, y la G de Galesi y R, pues de radio, ¿no? Entonces, para que se acuérdense que fractura de Galesi hace radio, fractura de Montegia se fractura lo que es el cúbito. Ahora vamos a las fracturas de la muñeca, que estas ya de por sí estas son muy sencillas, realmente no son tan difíciles. Lo más difícil fue esto de Galesi y Montegia y lo de húmero, ya esto va a ser más fácil. Vamos a la fractura de Coles y a la fractura de Smith, o también conocida como Coles invertida. En estas dos fracturas de muñeca, quiero que se acuerden sobre todo del mecanismo de lesión y el tipo de imagen que va como a darse a conocer, hacia dónde se desplazan estas partes. En la fractura de Coles es una fractura transmetafisaria del radio por encima de la muñeca, y en esta se fractura sobre todo lo que es la apófisis estiloides del cubital. Aquí lo más importante es que cuando cae la persona, cae con su mano en extensión. O sea, hagan de cuenta que el paciente quiere poner como la mano para poder recibir ese golpe porque se resbaló o lo que sea. Se fractura la apófisis estiloides de lo que es el cúbito y este se desplaza hacia arriba, dando la apariencia de que tiene como un dorso de tenedor. Entonces, acuérdense, si ese pedazo se va hacia arriba de la muñeca, va a ser esa imagen de dorso de tenedor y es la clásica imagen que vamos a ver, ¿no? Ese dorso de tenedor. Algo muy importante es que hay que recordar que el nervio mediano pues pasa aquí abajito, justamente pues en el túnel del carpo y pues se puede ver lesionado. Entonces podemos tener un paciente que tenga una lesión del nervio mediano por la cercanía de ahí a la fractura. Ahora vamos con la fractura de Coles o Coles invertida o fractura de Smith. La fractura de Smith básicamente es lo mismo, pero el mecanismo de lesión es el contrario. Acuérdense que en el Coles era por extensión, mientras que en el Smith es una caída en flexión. Entonces aquí lo que va a haber es que hay una fractura de la epífisis radial inferior que se desplaza ahora en vez de hacia ventral, ahora en vez de sí, ahora se va a desplazar hacia lo que es ventral en vez de dorsal. Acuérdense que en la fractura de Coles el desplazamiento es hacia arriba, hacia dorsal. En la fractura de Smith el desplazamiento es hacia ventral, hacia adentro. ¿Vale? Entonces aquí nos va a dar la clásica imagen de lo que es pala de jardinero. Aquí sobre todo pues es por el tipo de mecanismo de lesión, ¿no? El paciente cae en flexión y fíjense cómo pone pues lo que es el dorso, no alcanza a voltear la mano y por ende pues te termina yendo este pedazo hacia la parte inferior, ¿no? Aquí el tratamiento es muy sencillo y este es el mismo para los dos tipos de fracturas. Básicamente se usa la reducción cerrada con colocación de una férula o una escayola ante braquipalmar, que son estas que vemos aquí. Seguramente cuando estuvieron en su internado les tocó colocar a algunos niños de este tipo de yesos. Y si esta es intraarticular o no se logra una adecuada reducción, pues evidentemente es quirúrgica, ¿no? Ya saben que todo lo que es intraarticular o no haya reducción o no se logre una adecuada reducción, va a tener que entrar a quirófano. Entonces recuerden, fractura de Coles, fractura en dorso de tenedor porque el paciente cae con su mano en extensión. Fractura de Coles invertida o de Smith, el paciente cae con su mano en flexión y por ende el pedazo se va hacia adentro, hacia ventral y por ende vamos a tener el signo clásico de pala de jardinero. Ahora vamos en cuanto a la fractura de Rea Barton, escafoides, Chaufar y fractura de boxeador.
estas ya son las últimas y son ya más mencionarlas realmente. La fractura de Barton es la fractura luxación marginal de una fractura luxación marginal de la muñeca que básicamente en la cual se fractura lo que es esta porción ya muy cercana hacia lo que sería los carpos. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de radiografía lateral y se parece mucho a lo que es la fractura de Schofer. La fractura de Schofer básicamente es una fractura que sucedía en choferes. No conozco muy bien el contexto histórico, seguramente un gran traumatólogo sí nos lo podría explicar, pero pues básicamente está asociado a ellos. Creo que era porque tenían que cambiar unas baterías o tenían que cambiar unas pilas, la verdad no sé, pero el chiste es que se fracturaban muy seguido esta zona. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede en la fractura de Schofer? Pues bueno, lo que sucede es que hay una fractura de la apófisis estiloides del hueso radial. Fíjense cómo aquí tenemos el radio y pues aquí está fracturado. Igual de este lado tenemos el radio, está fracturado. Acuérdense que el radio es el único hueso que articula con los huesos del carpo, que articula con el escafoides y con el semilunar. Entonces, cuando se fractura esta apófisis estiloides únicamente, pues tenemos una fractura de Chaufar. El pronóstico de estas dos generalmente funcionalmente es malo porque pueden quedar con cierta rigidez en la mano, pero pues bueno, evidentemente este tipo de pacientes pues hay que hacerles su reducción cerrada y también a la misma par como la fractura de Coles o la Smith, hay que darles colocación de férula antibraquipalmar. Entonces únicamente con férula se van a tratar estas. Evidentemente, si está expuesta, si está desplazada, si es intraarticular, pues va a ser quirúrgica, ¿no? En la fractura de escafoides, fíjense que es el hueso del carpo que más tendencia tiene a fracturarse. Si alguna vez preguntan en el examen, ¿cuál es el hueso del carpo que más se fractura? Pues sería la respuesta correcta, el escafoides. Clínicamente, el dolor clásico que va a aparecer aparece en la zona de la tabaquera anatómica y tiene un alto riesgo de necrosis avascular. Hay que recordar que todos los huesos que tengan una circulación muy especial, generalmente circulación retrógrada o una circulación, digamos que fácilmente puede quedar comprometida después de una fractura, puede hacer esta complicación que se le conoce como necrosis avascular. Les pongo aquí en este cuadrito verde cuáles son los que pueden hacer esa necrosis avascular. Por ejemplo, la fractura de cabeza humeral, la fractura de acetábulo a nivel de cadera, la fractura de escafoides y la fractura de astrágalo. Estos cuatro, si se lo pueden aprender, estaría excelente para el examen nacional porque pues puede llegar a haber una preguntilla por ahí que nos pues, salga ahí en un examen, ¿no? El tratamiento de elección es con yeso de 8 a 12 semanas para la fractura de escafoides. Evidentemente, si está desplazada, pues vamos a meterlo a quirófano. Ahora, la fractura de boxeador corresponde a la fractura del quinto metatarsiano y esta por lo general es conservadora. Generalmente en la fractura del boxeador es por gente pues, que le pega a la pared. Me acordé de la historia del maestro que nos da clase, que es el famoso doctor Re, que nos contó justamente que le pasó esto. Yo también alguna vez recuerdo, sobre todo practicando artes marciales, que le pegué muy fuerte a un costal y recuerdo que me dolía mucho el siguiente día. Muy seguramente lo de haber frasurado o algo así, la verdad, no sé. Pero pues sí llega a pasar. Y lo he visto porque en deportes de contacto pues llega a pasar bastante. La fractura del primer metacarpo, aquí lo vamos a dividir en dos. Existe la que es o se le conoce como Bennett y la de Rolando. La Bennett básicamente es intraarticular, es inestable y genera un trazo oblicuo, mientras que la de Rolando pues es intraarticular y con minuta. Esto de aquí, la verdad, yo solamente lo menciono como brevario, así que casi cultural, porque realmente no creo que lo pregunten tanto, y no se me hace algo tan rentable para aprenderse, pero pues para saber que Bennett y Rolando es una fractura del primer metacarpo. Y bueno, que ahí no se nos vaya a olvidar, ¿no? Finalmente vamos a terminar aquí con esta diapositiva que será la fractura de falanges. Estas altamente se exponen. ¿Qué quiere decir? Que pues por lo general los pacientes van a llegar con la falange de fuera, ¿no? El tratamiento convencional de estos pacientes es yeso, 2 a 3 semanas, y si está desplazada, pues podemos ofrecer tratamiento quirúrgico. Y la complicación más letal será la rigidez de las falanges, ¿no? De estas articulaciones, que se encuentran entre estas falanges. Algo importante es que, por ejemplo, aquí en esta imagen están viendo que están usando unos clavos de Kirchner para darle estabilidad, entonces pues se pueden llegar a usar también aquí a este nivel. Las fracturas expuestas que más se asocian a esta exposición son estos tres huesos, la tibia, la falange y el cúbito. La tibia también sobre todo, porque si ustedes se la tocan, pues se van a dar cuenta que está muy superficial, casi nada la cubre,
Y también una cosa importante a mencionar es que la zona de la tibia es una de las fracturas que también hace más síndrome compartimental. Entonces, pues pueden preguntar eso, pues para no olvidarlo, ¿no? Vamos a hablar de fracturas expuestas. ¿Qué hacer en las fracturas expuestas? En las fracturas expuestas, sobre todo, acuérdense que por definición es una fractura que tenga un foco que comunica al exterior a través de la herida, que evidentemente pues tiene un potencial muy alto de infectarse. Acuérdense que la gente que más asocia infección de fracturas expuestas es el Staphylococcus aureus, sobre todo pues con los coagulasa positiva. Se debe iniciar antibiótico en las primeras 3 horas, esto es lo que nos dice la GPC. Se debe hacer un debridamiento con solución fisiológica y también esto lo divide, ¿eh? Si es grado 1, grado 2 o grado 3, recomienda cuántos mililitros de solución fisiológica. Puede ser hasta 90 mililitros de solución fisiológica. Se debe dar protección antitetánica. Evidentemente, toda lesión que comunique y que tenga un potencial riesgo de infección, pues siempre protección antitetánica, ¿no? Fíjense que el fin de semana estaba haciendo simuladores con mis compañeros del servicio y justamente también para los accidentes ofídicos, accidentes con mordeduras de arañas y todo esto, también se debe dar protección antitetánica. Entonces, pues hay que recordar siempre que cuando exista un riesgo inminente de contaminación para tétanos, pues hay que dar este tipo de tratamiento. Y ojo de inicio, y esto es muy importante, no se operan en un principio hasta que mejoren las condiciones y se usan fijadores externos para su tratamiento. Entonces, acuérdense, fijadores externos siempre van a ser para fracturas expuestas. Ahora, tenemos la clasificación de Gustilo y Anderson, que esta es una clasificación que sí pueden llegar a preguntar, sobre todo pues las cosas básicas, ¿no? Hay que recordar que se divide en 3 tipos o 3 grados. El grado 1 es que tenga un foco de fractura menor a 1 centímetro, el grado 2 es que tenga un foco de fractura de 1 a 10 centímetros y el 3 es que ya tenga un foco pues mayor a 10 centímetros. El 3 lo vamos a dividir en A, B y C. A palabras sencillas, para que no se tengan que leer todo esto, se los pongo acá de este lado. La A es que tenga todavía cobertura cutánea, la B es que tenga cobertura por tejidos blandos y que todavía no esté totalmente expuesta y la C es que haya lesión vascular. Entonces, aquí les pongo un arma de fuego porque todas las lesiones por arma de fuego que ya de por sí sean expuestas, pero asociadas a arma de fuego, se va a considerar una Gustilo y Anderson grado 3 tipo C. Entonces, según el tipo de Gustilo y Anderson, es el tipo de protección antibiótico que tenemos que dar. Por ejemplo, en el grado 1 y el grado 2 usamos cefalosporinas de primera generación. Si tenemos un grado 3, aparte de la cefalosporina de primera generación, tenemos que agregar lo que es un aminoglucósido y en caso de ser potencial riesgo de infección con anaerobios, damos penicilina. Si hay una contaminación masiva, digamos, el paciente pues se fracturó y se cayó en un lago, no sé, algo súper cochino, hay que dar lo que es metronidazol. Entonces, esas serán las especificaciones en cuanto al tratamiento, en cuanto a fracturas expuestas. Acuérdense que las 3 que más se exponen es tibia, cúbito y falanges. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, todo esto que les acabo de enseñar, pues viene de la GPC. Y pues realmente son temas súper bonitos, están muy padres. A mí la verdad es que no me agradan mucho porque dentro de la carrera de medicina, la verdad es que mi coco siempre fue traumatología y ortopedia. Nunca fui bueno para esta materia, pero considero que sí es importante porque pues al menos lo que hay que saber como médico general, hay que recordarlo siempre y no tirar a sacar todo esto, ¿no? Porque imagínense, viene una pregunta de Tello y está fácil y no la sabemos porque no lo repasamos, entonces hay que estudiarlo siempre y siempre hay que dar lo mejor todos los días. Cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, pueden dejarlo acá abajo. Ayúdenme dándole un like y compartiendo esta clase. La verdad es que siento que quedó súper bonita y súper resumida. Entonces, pues cuídense mucho y les mando un abrazo a todos. Suerte en su estudio.